El día de ayer le realizaron una entrevista los periodistas a Sandra Cuevas y bueno, aquí la respuesta de Claudia Sheinbaum a la pregunta justamente respecto a esta entrevista en la mañanera. En otro tema, ayer y hoy ha estado muy activo en redes sociales un programa grabado en un canal de periodismo independiente en el que quien era alcaldesa de la Cuauhtémoc en la administración local pasada hace una serie de aseveraciones contra el diputado federal Ricardo Monreal, mismos que pues para algunos aclaran y para otros suman a la serie de rumores de su operación en contra de Morena y usted en la elección local de la Ciudad de México en el 2021, donde la 4T perdió varias de las alcaldías que se ganaron en el 18. Preguntarle su opinión sobre estas aseveraciones y pese a esto y otros señalamientos de supuesta traición a la 4T y a usted, ¿es el diputado Ricardo Monreal un político y un aliado confiable, presidente? Él trabaja hoy de manera muy importante en el movimiento. Ricardo Monreal, ese capítulo del libro Gracias del presidente, que lo he mencionado varias veces aquí, es muy importante para todos aquellos para todos, pero en particular para que los que somos parte de este movimiento lo leamos y lo analicemos. Él explica ahí cómo fue que invita a Ricardo Monreal a ser candidato del entonces PRD, cuando el presidente López Obrador fue presidente del PRD. Y cómo se da todo el proceso en contra. Y al final, pues es el primer estado de la República que se gana por parte de un partido que entonces era de izquierda y ya desapareció, ¿verdad? Eh, y ahí habla mucho eh, de lo que representa la invitación de personas que a lo mejor originalmente no eran parte del movimiento, pero que se invitan a ser parte del movimiento y su contribución. Y a ver si lo tienen por ahí el libro. Me voy a llevar más tiempo. Pero nada más que a ver si andan por ahí mis lentes porque no voy a ser que... A ver si... Habla de Cedillo ahí también, vale mucho la pena. Un niño o una niña que consume diario estas bebidas aumenta su riesgo de tener obesidad en 60% y de diabetes. Ah, anuncios, anuncios. Fíjense, dice, con este ejemplo podemos ver qué tan importante es la postulación de candidatos externos. Cuanta mayor apertura, mejor. Cuando se lucha por hacer valer la democracia, no es aceptable el maniqueísmo. Los políticos no se dividen entre buenos y malos. Se distinguen sobre todo por su forma de actuar en determinadas circunstancias. Los fundadores del PRD, entonces, no éramos los únicos con derecho a participar. Repetía y repetía, el PRD no es nadie, no tiene dueño, es de todos. Es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. Entonces, no se trata de buenos o malos, o de quién llegó primero. Esto tiene que ver con la congruencia. Puede tratarse de una persona que viene del PRI, pero al momento de tomar postura y empezar a actuar en el movimiento popular, en el movimiento de izquierda, tiene una actitud distinta. No se puede cuestionar o juzgar a priori, a rajatabla. Hay que cuidar los principios, pero debe concederse el beneficio de la duda. En política hay que correr riesgos para avanzar. Es indispensable equilibrar principios con eficacia. Con más razón ahora, cuando existe una derecha neofascista y voraz, se requiere de unidad de todos los que nos situamos en el abanico de las fuerzas progresistas. Ahora sí voy a leer mejor.
No estamos para ponernos muy exigentes, para exquisiteces, para decir este compañero sí, este no, este tiene una manchita, este otro no, es puro. Así no se puede. La política la hacen hombres y mujeres, no se hace con santos. Pero por eso hay que tener una visión amplia y abierta para preservar lo fundamental y no fijarse nada más en lo accesorio. Aquí viene otra parte. Dice, a este problema se enfrentaron los liberales del siglo XIX, divididos entre puros y moderados. Los hombres de la Reforma, aunque estaban de acuerdo en los principios y el programa, diferían en la estrategia. Los puros estaban por el camino rápido y los moderados por el gradualismo. Los puros querían calar profundo y con celeridad en las reformas y la línea de los moderados era la conciliación. La política, decía Comonfort, debe huir de las exageraciones. En política, contestaba Ocampo, los temperamentos medios participan en todos los inconvenientes de los extremos sin ninguna de sus ventajas. Más adelante dice, lo cierto es que a Comonfort y Ocampo los asesinaron los conservadores. Yo lo que siempre digo es, todo hay que ponerlo en su justo término. Por supuesto que hay que defender siempre los principios. Ahora, sobre esta entrevista, pues la verdad, cero comentario. No tengo nada que comentar. Ni tampoco sobre la persona que realiza la entrevista. Lo importante yo creo es, por ejemplo, en este caso, las reformas que presentamos al Congreso, constitucionales, legales, de leyes secundarias. Hay acuerdo entre todo el movimiento para aprobarlas. La reforma al Poder Judicial se aprobó, pues porque todos los que somos parte de nuestro movimiento decidieron apoyarla. Es decir, en lo principal estamos de acuerdo. Claro, si hay alguna irregularidad o algún otro tema, pues también tiene que revisarse. Pero para mí es muy importante, más allá de estos señalamientos, fíjense, yo tuve diferencias con Ricardo Monreal, sí, tuve mis diferencias, pero hoy estamos jalando parejo para avanzar en la transformación del país. Y siempre hemos jalado parejo para eso, porque puede haber diferencias en su momento, pero nunca en lo más importante, que es la transformación de México. Imagínense si yo hubiera dicho, no, pues los 6 que participaron, los 5 otros que participaron en la elección interna, en la encuesta, no, pues estaban contra mí, entonces ya no van a ser tomados en cuenta. Pues no, todos somos valiosos en este movimiento. ¿Confía la presidenta de la República en el diputado Ricardo Monreal? Está haciendo su trabajo, Ricardo, y somos parte de este gran movimiento. Somos parte de este gran movimiento. Quien apuesta a la división del movimiento, ese sí apuesta a la derecha. Ese sí apuesta al conservadurismo. ¿Le gustaría ser miembro Bueno, es la respuesta integral de la presidenta. Eh, Creo que es interesante, creo que aborda varias cosas además del tema de Monreal, el cual se tardó un poco en contestar, pero como que parecía que no iba a contestar, pero si bien no fue directa, tampoco siento que le haya dado la vuelta. Y creo que hay mensajes simbólicos en el fondo y un mensaje, creo yo, hasta un tanto subliminal, ¿no? Si escuchas con atención lo que dice, si escuchas con atención el extracto del propio libro que refiere de Gracias de López Obrador, te das cuenta que está contextualizando, pero en el fondo está mandando un mensaje subliminal también. Parece ser que también Sheinbaum aprendió de alguna manera a mandar mensajes
un tanto encriptados para descifrarlos y pues que pongan atención para quién le quede el saco, ¿no? Algo similar a lo que le llegó a pasar con el cuestionamiento de lo que estaba haciendo Andrea Chávez y que justamente fue cuando mandó su sugerencia y pues estos principios, ¿no? Estos 10 mandamientos que mandó a los militantes de Morena. En este caso parece que vuelve a hacer algo similar, ¿no? Manda un mensaje eh, sin ser tan directa, pero con un destinatario llamado probablemente Ricardo Monreal de manera muy directa, sin tampoco tener que eh, pues dividir o polarizar, ¿no? De más. Empieza hablando sobre este fragmento, de hecho, tal cual lo termina leyendo, y de ahí yo rescataría, en otro momento haré un análisis más extenso de, digamos, de la tesis de AMLO, pero de momento yo lo sintetizo en dos puntos importantes. Sheinbaum leyó la parte de la congruencia, lo cual es algo en lo que coincido por completo. La congruencia en general y en particular en la política creo que son cuestiones fundamentales. Yo de hecho creo que la congruencia es uno de los pilares de las virtudes humanas. Realmente en la congruencia te puedes dar cuenta de muchísimas cosas de una persona, porque hay personas que pueden decir y no hacer o hacer y no decir y encontrar justamente esa congruencia entre el dicho y el hecho y viceversa es lo que creo que al final llena de autenticidad y virtud a la persona, sea quien sea. Hablando en términos políticos, por supuesto que la congruencia política más aún es necesaria porque pues estamos acostumbrados a clases políticas mentirosas, hipócritas, doble caras, mercenarias, en fin. Entonces, la congruencia es un activo importante para una política legítima, auténtica, honesta, real. Y creo yo que es la única manera de realmente convencer a partir de la congruencia, a partir de la honestidad. Tú podrás tener un gran discurso, muy bonito, muy grandilocuente, pero si al final eso no coincide tu discurso con tu acción, de nada te sirve tener un bonito discurso, una gran campaña mediática, porque en algún momento se te va a caer el teatro, ¿no? Y todos nos daremos cuenta que, pues, justamente has estado mintiendo y nos daremos cuenta de tu falta de congruencia. Por otra parte, otra, digamos, parte relevante de este fragmento me parece justamente, digamos, la tesis de la cual habla sobre el expresidente López Obrador, que él aseveraba que pues hay que encontrar un principio entre principio y eficacia. Esto ya le he llegado a comentar también. Y es un tema importante, ¿no? De hecho, hay una partecita donde comenta eh, Obrador que hay que tener apertura, ¿no? Pero yo por momentos también digo, y bueno, ¿y cuál es el límite de esa apertura? Porque también creo, y como lo he llegado a comentar, si no pones límites, puedes caer en excesos, esos excesos te llevan a abusos y llega un momento en donde ya no hay límite y ya cualquiera puede hacer, cualquiera puede decir, cualquiera puede entrar. El hecho de ser tan permisivos en que cualquiera entre como si fuera el arca de Noé, dándole la bienvenida a cualquier animal, sin limitar, sin cuestionar, sin filtrar, sin cuestionar intenciones y principios, justamente, pues llega un momento en donde eso que estabas defendiendo, esa esencia de lo que estabas defendiendo, se termina perturbando y corrompiendo y al final pues de nada sirve porque pues al final terminas invitando a la fiesta a todo mundo sin filtro alguno y pues lastimas demasiado o denigras demasiado
tus principios o los principios de un movimiento o los principios de un partido o los principios de un proyecto. Entonces, al final, es fundamental equilibrar, en efecto, porque si no equilibras, entonces te desequilibras. Si no cuidas los principios, entonces se pervierten los principios y al final ya nada tiene sentido. Él habla también de la eficacia, de hecho, por momentos en una, creo que fue una reunión con, no recuerdo si fue el Fisgón y el Monero, se habló un poco entre broma y cotorreo, y justamente decía el propio Obrador, pues es que no, la política no es un tema de conventos, ¿no? La política no es de santos. Entonces, eh, él habla de que, pues, para santos y para monjas los conventos, ¿no? Y que la política al final no es un tema de santos ni de persinados y que al final de alguna manera dice, "Bueno, somos humanos con virtudes y defectos, y pues sí, pero de nuevo, tener cuidado con los excesos, ¿no? O sea, tener cuidado con no excedernos, porque en el momento en que ya cualquier cosa te parece, cualquier cristiano te parece perfecto o bienvenido, pues creo yo que ya en efecto tampoco somos convento para perdonarlos a todos, confesarnos, rezar dos Padres Nuestros, dar unos cuantos golpes de pecho y al final todos terminan impolutos y perdonados, ¿no? Tampoco somos un convento para eh, estar confesando y perdonando a todo mundo. Entonces, en efecto, los principios son importantes, pero hay que equilibrar, porque por momentos creo que ese es justo el tema. Se ha olvidado equilibrar. O no me digan los de Morena que están muy equilibrados en un partido donde ya prácticamente están reciclando a cualquier cosa. Eh, están reciclando la basura, están perdonando cualquier pecado con tal de, pues no sé, creo que ya es más bien un tema de, a ver, a cuántos invitamos, ¿no? Un tema que se ha ido más hacia la cantidad que hacia la calidad de sus militantes. Y por otra parte es entendible el tema de la eficacia, insisto, es entendible, al final se tiene que operar. Y al final nada es perfecto, todo es perfectible, pero de nuevo, pues habrá que buscar ese equilibrio para que no se pervierta pues ni el principio ni la eficacia, que de alguna manera haya una especie de, o sea, tomando en cuenta la propia tesis de Obrador, que esa es la tesis de Obrador, pues que haya un funcionamiento de alguna manera correcto, que además tenga una legitimidad y pues un mínimo estándar de ética, principios y dignidad, ¿no? Porque al final, pues realmente es muy fácil terminar pervirtiendo cualquier movimiento, por legítimo que parezca, si no se tiene ese tipo vamos a decir, de control, eh, de criterio, para saber seleccionar y discernir a quién sí y a quiénes no. Por último, ya eso fue, digamos, la parte del fragmento que ella narra, lee sobre el libro que refiere, que es el de Gracias de López Obrador, pero al final esto lo hace, insisto, de alguna manera, para, creo yo, mandar un mensaje que me pareció fuerte, es más, se sustentó casi, casi, ahora sí que cerrando con broche de oro los 10 mandamientos, ahora prácticamente ya acudió a la Biblia misma del Obradorato, ¿no? Dice, espérenme tantito, aquí tengo un libro de nuestro, pues, máximo líder, ¿no? Político espiritual, que es, pues, este que en cotorreo le llamaban el Mesías tropical. Creo yo que
no sé si llegue a ser suficiente este tipo de control mientras que Sheinbaum está leyendo casi como en un atril esta letra bíblica de López Obrador desde la mañanera, mientras que pues los niños se le están saliendo del huacal en el Senado, en el Congreso, porque son unos niños muy mal portados, muy mal criados, que están haciendo su santa voluntad. Su sacrosanta voluntad están haciendo mientras Sheinbaum está leyendo la Biblia de López Obrador y habrá que ver si es suficiente este tipo de control moral, porque creo que va a tener que recurrir Sheinbaum al pragmatismo, a un pragmatismo mucho más contundente para controlar las evidentes intenciones de las facciones y de esta fauna nociva al interior de Morena entre los Monreales y los Adanes que están, insisto, haciendo su voluntad, su muy perversa voluntad, su muy corrupta voluntad, como suele pasar con este par, ¿no? Entonces, no sé si sea suficiente, ¿no? Estos lineamientos que manda Sheinbaum, estos 10 mandamientos, leer esta Biblia obradorista, no sé si sea suficiente. Pero lo que sí creo es que Sheinbaum es una mujer inteligente, es una presidenta inteligente. Creo por momentos que está siendo demasiado o excesivamente prudente. Siento que ya se están moviendo las piezas en contra de ella y creo, no sé, espero que ella tenga un plan A, B y C también para saber qué hacer cuando la traición suceda, porque seguramente pasará. Entonces, esperemos que también Sheinbaum, y yo lo había dicho hace no mucho, evidentemente muchos hablan de que Morena ya está en decadencia, que Morena ya le queda poco tiempo, que Morena ya no aguanta porque se van a terminar sacando los ojos, porque cría cuervos y te sacarán los ojos y se van a sacar los ojos al interior del partido de Morena porque hay demasiados buitres, demasiados carroñeros, demasiados cuervos dispuestos a sacarse los ojos, las vísceras, las tripas y lo que sea necesario para pelear por sus intereses, sus cargos, sus beneficios, sus privilegios. Sí, creo que esto ya viene pasando desde hace ya buen rato, ya lo vengo hablando desde hace ya buen rato. Era bastante predecible que iba a suceder. Sin embargo, sigo insistiendo, si bien ya hay traiciones y divisiones que creo que son ya bastante evidentes, ya hay facciones creo que ya son innegables, la cantidad de divisiones y traiciones que ya se están viendo demasiado palpables e innegables, yo sigo pensando que Morena de alguna manera sigue teniendo fuerza y en gran medida esto se debe justamente a Claudia Sheinbaum. En otras palabras, mientras no venzan a Claudia Sheinbaum, Morena sigue teniendo legitimidad y fuerza, porque de alguna manera sí creo que ha logrado Sheinbaum convertirse en una lideresa con fortaleza, con carácter. Tal vez esté guardando el carácter más contundente para cuando sea necesario. Lo que sí creo también es que sería conveniente que, digamos, para darle aún, digamos, sustentar o consolidar su fuerza política de Claudia Sheinbaum, creo que sí va a ser necesario en algún punto que corte un par de cabezas, incluidas precisamente este par de cabezas, por ejemplo, ¿no? Creo que le vendría bien cortar un par de cabezas que pues puede que no más estén estorbando y que no convenga tener dos cabezas que en cualquier momento estén dispuestas a terminarte traicionando. Este par de cabezas del que hablo siempre, pues es el perfil de Adán Augusto y el de Ricardo Monreal, claramente. Dos cabezas que como Medusa creo que podría ser muy benéfico
para Claudia Sheinbaum cortar de tajo para mandar una señal mucho más fuerte, mucho más contundente sobre aquellos que se quieran pasar de listos, los que quieran abusar de la confianza, del proyecto, de la inercia de Morena. Esto podría llegarlos a apaciguar, por supuesto, porque, insisto, creo que es muy evidente de que el tema de que ellos mismos van a llegar a traicionar. ¿Qué más creo que le podría dar una fuerza importante en estos tiempos álgidos, con esta marea eh, impredecible que se viene? Pues también creo que a Claudia Sheinbaum le convendría, porque creo que esa es la intención con todo este tema del nuevo Poder Judicial, pues también de la misma manera enjuiciar, si no es que a un par, al menos a algún expresidente. Creo que ya hay bastantes elementos, por ejemplo, para al menos empezar juicios contra Ernesto Zedillo, y esperemos pronto también ver encarcelado, enjuiciado a Felipe Calderón. Así que el hecho de que ella, esperemos, tenga en algún momento voluntad política para, por primera vez en la historia de México, llevar juicios en contra de expresidentes, lo cual de hecho nos habían prometido desde el sexenio de López Obrador y que nunca se hizo, o se le dio la vuelta a través de ese plebiscito que pues yo no entendí por qué aquel referéndum plebiscito, si en realidad pues eso era una promesa de campaña del entonces del entonces presidente, ahora expresidente López Obrador. No, no le votamos en aquel momento para preguntarnos, le votamos en aquel momento para aplicar aquello que él prometió. Creo que sería mucho más fuerte, simbólico e histórico, de verdad, hasta el momento, el timing, el hecho que sea justamente la primera mujer presidenta mexicana. Imagínate lo fuerte, simbólico e histórico que sería que la primera mujer presidenta mexicana, que además es una gran presidenta, que es Claudia Sheinbaum, decida enjuiciar por primera vez a un expresidente de México. Imagínate el mensaje que se mandaría. Con qué fuerza, con qué contundencia, cuántas bocas callaría además, ¿no? De estas bocas que dicen, no, pues es que no hace nada, puros abrazos, no balazos, en fin. Y si a esto se le suma lo que yo veo también un tanto necesario, que es una especie de filtro, purga política, sin violencia, pero purga al fin, un filtro, una limpia del partido de Morena de pies a cabeza, y estoy hablando desde la militancia hasta los gobernadores, los presidentes municipales, donde se haga una auditoría general y particular sobre todos los casos y se esté haciendo una auditoría de autocontrol que también sea inédita por primera vez en México, donde veamos que un partido se controla a sí mismo y se limpia y se castiga a aquellos que estén fuera de la ley en cualquier sentido, sea que estén cometiendo peculado, desvío de recursos, tráfico de influencias, nexos con criminales, lo que sea, lo que sea que tenga que ser castigado, que sea castigado. Si hiciera estos son 3 puntos nada más, ya hablé. Primero, que corte un par de cabezas importantes traicioneras como Monreales o Adanes. Segundo, que enjuicie a expresidentes. Con uno, yo, la verdad, me doy por bien servido, pero que ese uno sea Felipe Calderón. Que comparta por ahí una celda con su compadre Genaro García Luna, yo creo que ya sería ganancia, ¿no? Nos damos por bien servidos con ver
al verdadero narcopresidente compartiendo celda con su compadre ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y tercero, que en verdad empiecen a realizar una auditoría a sí mismos, los miembros de Morena, de pies a cabeza. Creo yo que esta combinación de tres acciones estratégicas le darían una fuerza imbatible a Claudia Sheinbaum, mucho apoyo popular, mucha fuerza política. Yo creo que hasta la oposición llegaría a reconocer esos esfuerzos, les callaría la boca a prácticamente todos, porque ya no habría temas de que, o sea, estaría haciendo cosas inéditas que yo creo que hasta la fecha nadie ha hecho, ni siquiera a Morena. Eso es lo que me preocupa un poco, porque Morena muchas veces habla que la corrupción, que la impunidad, sí, pero creo que por momentos, digo, se ha agarrado el pretexto de que el Poder Judicial era el culpable de todo, pero yo he visto que hay cosas en las que el Poder Judicial, que si bien yo soy el primero en criticar, sobre todo el anterior, pues si bien tenía la culpa en muchas cosas, no en todas, ¿no? Y hay algunas que ya están, digamos que bajo el control de Morena y tampoco se ve que lo estén controlando o evitando temas de corrupción e impunidad. Por eso mismo creo que sería inédito y sería muy contundente ese tipo de acciones a favor de la propia presidenta, que ya de por sí me parece que es hasta cierto punto muy difícil de vencerla. Pero si tú agregas estas tres acciones, prácticamente puedes asegurar que nadie, absolutamente ya nadie, va a poder derrotarla. Yo espero que en algún punto Claudia tenga esa decisión. Creo que tiene la capacidad, sin duda, yo no dudo en un solo momento que tenga capacidad, porque tiene capacidad en todos los sentidos. Claudia Sheinbaum. Es una mujer muy inteligente, de eso no hay la más mínima duda. Lo que quisiera ver también en ella es la voluntad política suficiente y contundente para poder realizar acciones que también creo que requieren de un timing, algo similar a lo que le pasó a López Obrador. Si no realiza esas acciones como le sucedió a López Obrador en los primeros años de su gobierno, después se va a complicar, si no es que imposibilitar por completo. Entonces, yo creo que es fundamental que Sheinbaum logre realizar, si se puede, estas tres acciones a fin de prácticamente tener toda la legitimidad, toda la fuerza política y que al final, pues básicamente nadie la pueda derrotar. Porque, insisto, esa es la única forma real de poder derrotar a Morena. Y hay que entender que, por supuesto, además del PRIAN, que ya está en proceso de extinción, si no es que ya están extintos en realidad, pues ya no son precisamente un peligro a considerar, si bien son molestos, si bien son una piedra en el zapato, si bien no dejan de estar jorobando, ya no creo que de momento representen un riesgo tan latente. Sin embargo, tampoco podemos subestimar lo que pueda llegar a pasar, en qué se pueda transformar, con quién se puedan llegar a liar, porque también vendrán nuevos proyectos que pues en tiempos, estos mismos tiempos que hasta el propio Obrador llama neofascistas, y que sí, estamos en tiempos extremistas, de ultraderechas, de fascismos, de extremismos, de nazismos, de sionismos, pues sí, no hay que subestimar porque yo mismo lo viví en Argentina, yo jamás me hubiera esperado que un perfil como el de Javier Milei hubiese terminar siendo electo en el entendido de que parece que por momentos creemos que ya evolucionamos y de repente vamos de regreso, pero pasó. Y eso es lo que nos debe de preocupar. Y si bien en Argentina creo que muchos no se esperaban en ese momento que fuese a pasar, porque cabe decir y recordar que a Milei se le elige después del balotaje, o sea, en una segunda vuelta, respecto al otro candidato que me parecía mucho más idóneo, que era Sergio Massa, pues al final el punto es que se terminó eligiendo a un perfil como Javier Milei, que sabrá Dios que sea lo que representa, además de lo que él dice que es libertario
y anarcocapitalista y que viva la libertad carajo, y sabrá Dios que entienda por libertad este libertario, pero terminó siendo electo en un país de no sé cuántos millones de pobres y contando. Que además esos mismos pobres terminaron gritando a todo pulmón, viva la libertad carajo. Entonces no hay que subestimar de repente, ¿no? Que puedan llegar a surgir ese tipo de figuras y que la izquierda esté dormida en sus laureles, confiada, pensando que ya la tiene ganada y asegurada de aquí a no sé cuántas décadas y de repente, ¿qué crees que no? Yo ya he hablado que dentro de los posibles nuevos partidos vendrá seguramente, pues ya está creo que casi asegurado, Verástegui, Salinas Pliego en una de esas se la cree y se va a querer lanzar de presidente y replicar el estilo de Donald Trump, ¿no? Y va a querer emular al Trump mexicano, Salinas Pliego, con lo nefasto que es el tipo en todos sentidos. Y por lo mismo creo que Sheinbaum requiere dejar un precedente que sea muy difícil de igualar. Yo soy y estoy absolutamente convencido que Claudia Sheinbaum tiene la capacidad para realmente superar a López Obrador. Yo tengo esa convicción y yo tengo esa eh, cierta seguridad de que ella tiene esa capacidad. Yo lo único que digo es, ¿estará dispuesta a usar esa capacidad, a utilizar la voluntad política? Porque creo que es lo único que necesita. O sea, yo no veo que Claudia Sheinbaum sea un tema de capacidad o si es que tiene capacidad o no. Lo único que yo veo es, tiene la voluntad, porque no tengo la más mínima duda que podría ser una presidenta histórica al nivel incluso de superar a su predecesor López Obrador. Y que en algún punto, digamos, López Obrador fue el anterior, pero Claudia Sheinbaum lo superó por completo, lo superó al máximo. Yo creo que Claudia tiene ese potencial. Además, el timing, el momento histórico que le está tocando es mucho más desafiante y hay que entenderlo porque a veces se minimiza. Lo que le está tocando hacer y decidir a Claudia Sheinbaum es muchas veces más desafiante que los tiempos que le tocaron a López Obrador, aún en el entendido que le tocó el COVID, pero en verdad que ahora son tiempos muy convulsos en el mundo, más lo que se viene. La geopolítica está cambiando a cada minuto y más al ritmo de Donald Trump y de sus pugnas con pues los otros poderes como los BRICS, donde se incluye los movimientos de Rusia, de China, de India, de Brasil, es esa pugna entre Occidente y Oriente más lo que pasa además en Medio Oriente, ¿verdad? Entonces esto es bastante desafiante, ¿no? Entendido, en el entendido de la reconfiguración política que se está viviendo hoy, de todos los desafíos económicos, más los desafíos internos de México en términos, yo diría, de gobernabilidad, de gobernanza y de este control que por momentos parece que se empieza a perder sobre ciertos territorios respecto a la criminalidad. Entonces tenemos una combinación entre factores externos e internos, donde, insisto, ya el cúmulo y la suma hace que sean momentos y tiempos sumamente desafiantes para Claudia Sheinbaum. Después de escucharla, este es, digamos, mi análisis respecto a esta declaración importante que hizo en la mañanera respecto al tema de el innombrable traicionero de Monreal, como, insisto, pues hay otros como Adán y demás, ¿no? Creo yo esas son las formas de afianzar y asegurar y consolidar el gobierno de nuestra presidenta. Esperemos, insisto, en algún punto se empiecen a ver, porque creo que sí van a hacer falta decisiones un tanto más radicales de parte de ella, más contundentes. Y yo creo que ella siempre habla, ¿no? De que hay que pensar con la cabeza fría. Yo creo que ella siempre piensa con una cabeza prudente, una cabeza estratégica,
pero espero que también tenga guardado ciertas acciones para cuando se requieran, porque creo que sí se van a requerir, ya sea con los enemigos internos, como Ricardo Monreal y Adán Augusto, la oposición que sea, los empresarios que sean, la prensa corporativa que sea, la oposición en su conjunto que sea, así como con los enemigos externos, llámese Trump o llámese quien sea. Así que, pues estos son los tiempos desafiantes que le tocan gobernar a nuestra gran presidenta. Esperemos, insisto, que pues todo fluya y se decida con contundencia, con inteligencia y contundencia, que al final creo que son cosas que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum.